Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como ustedes saben, esta actividad está organizada por el Departamento de Literatura del Museo y es en el marco de la exhibición Soñar el agua, una retrospectiva del futuro, una exhibición que se inaugura por primera vez en el Cono Sur y que tiene una rotación. Comenzó en Santiago, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y acá en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y termina en la Pinacoteca de San Pablo, en Brasil, y es la primera gran retrospectiva de la artista chilena Cecilia Vicuña, que nació en 1948 y, como ustedes saben, además de ser una artista visual, es poeta, es performer, es cineasta, es activista feminista y tiene una obra muy vasta en distintos formatos que trabaja en distintos núcleos que son muy interesantes y también muy pertinentes para abordar desde el punto de vista de las humanidades y de la literatura, que es un poco son los temas que trabajamos en nuestro departamento. Y en el marco de esta actividad, esta serie de actividades que se llama Ronda, tiene la idea de hacer un acercamiento un poco más orgánico, más informal, en el sentido que habitualmente se hacen en sala, pero hoy, como somos muchos, decidimos ocupar la biblioteca y abordar algunos núcleos de la exhibición que consideramos que pueden ser relevantes para entender la obra de los artistas de las exhibiciones temporarias, y en este caso de Cecilia Vicuña, que, como decimos, tiene varios libros publicados, 3 de ellos en Buenos Aires a lo largo de su carrera. Sobre esto seguramente va a hablar Gerardo Jorge, que es el escritor, editor y académico invitado para abordar los núcleos de la exhibición Soñar el agua este mes y el mes próximo. Voy a presentar brevemente a Gerardo y también el tema de estas dos conversaciones, que fueron propuestas efectivamente por él, que es Rito y Poesía en la tradición y la obra de Cecilia Vicuña. Este primer encuentro se llama ¿Qué son los ritos y qué relaciones tienen con la poesía? Y les cuento brevemente que Gerardo es poeta, es editor, de hecho publicó el último libro que se publicó de Cecilia Vicuña en Buenos Aires, que se llama Libro Venado, es docente y también traductor, y actualmente trabaja como docente de literatura en la Universidad de Buenos Aires, como investigador adjunto en el CONICET, y también es profesor adjunto de la materia Poesía Universal de la Universidad Nacional de las Artes. Como les decía, el tema del primer encuentro es qué son los ritos y qué relaciones tienen con la poesía, y en el segundo encuentro, que es el miércoles 14 de febrero, va a abordar los ritos en la obra de Cecilia Vicuña. Dicho esto, te doy la palabra, Gerardo, gracias. Hola. Bueno, en primer lugar, como siempre, agradecerle acá a Magu, que es quien ideó este formato, que a mí me gusta bastante, porque más allá de la horizontalidad física del día de hoy, directamente, siempre se relaciona más con esa idea del simposio, ¿no? Que es como que podamos estar acá charlando de un modo menos solemne, eventualmente, si es que se puede evitar la solemnidad. En todos los casos no siempre se puede, cuando las cosas se ponen muy serias, pero me parece un formato muy confortable y también más genuino para contarles lo que vengo a contarles, que son también ideas e intuiciones, ¿no? Quiero decir, en ese sentido son impresiones, ángulos de entrada sobre algunas cuestiones, y no necesariamente una exposición exhaustiva de algo, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, agradecer acá la acogida de Magdalena, se llama Magu, pero Magdalena, y también agradecerles a ustedes por estar acá para escuchar, aunque sé que se están refugiando de la temperatura que hace afuera también, pero bueno. Hoy vine básicamente con la vocación de hablarles de dos cosas. Voy a tratar de seguir un cierto orden que me armé acá para que el tiempo sea eficiente su uso, ¿no? Y básicamente esas dos cosas tienen que ver con, a la hora de pensar estas rondas y a la hora de pensar en la exhibición que está montada aquí de Cecilia,
que es una exhibición bastante fastuosa en sus dimensiones y que recorre una trayectoria de muchas décadas. La idea era proponer un tema, ¿no? Que podrían haber sido múltiples los temas. Yo elegí este tema del ritual para los dos encuentros, para hoy, que lo vamos a ver como más en general, donde lo que me interesaría es hablar con ustedes acerca de, primero, qué es un ritual, por qué es significativo hablar de los rituales en este momento, en este momento histórico, en este lugar. Y en segundo lugar, la idea de que existe una tradición, en particular en la poesía, que es lo que yo más conozco, pero podríamos decir más en general en el arte, existe una tradición de marcadas relaciones entre la ritualidad o entre la ritualización como un procedimiento y lo que entendemos nosotros como obras de arte o como obras poéticas. Y básicamente la idea hoy es hablarles de esos dos ángulos, ¿no? De la significación de lo ritual hoy, más en general, de tratar de pensar qué es eso, y después de reconstruir una pequeña ruta, por supuesto muy atravesada por mis intereses y lecturas, ¿no? Quiero decir, sin ningún ánimo de que eso sea una historia cerrada y unívoca de esas relaciones entre rito y poesía, pero reconstruir algo que ponga el énfasis también en que toda investigación alrededor de esto viene de algún lado, ¿no? Que todo viene de alguna parte, que es algo que aparte a Cecilia le gusta mucho enfatizar, ¿no? En esta época en la cual estamos muy acostumbrados a escuchar discursos públicos autofundantes, ¿no? Aparentemente. Entonces, también me parece muy relevante decir si Cecilia Vicuña, esta exposición que ustedes habrán visto o podrán ver, según sea el caso, van a encontrar un montón de prácticas que tienen un grado muy personal, ¿no? en su elaboración, pero que también pertenecen a una corriente intensa y que ha estado presente en diferentes épocas de la historia de lo artístico y de las prácticas culturales en general. También quería decirles algo, antes de empezar el recorrido, que es que en ese mismo sentido para mí es muy importante decirles que yo no soy en absoluto un especialista en esta materia, ¿no? Quiero decir, hay grandes especialistas en cuestiones que tienen que ver con lo ritual desde la antropología. Yo soy simplemente un poeta que además hace todos los trabajos que hacemos los poetas para vivir, da clases, traduce, etc. Y que armo mis ideas en ese recorrido y con la ayuda de las personas que me acercan también a mí, en ese mismo sentido de que siempre existe una tradición, de que siempre existe una interlocución, que me acercan ideas y pensamientos y referencias. Y en este caso, por eso les quería decir que este tema también es un tema que a mí me apasiona, pero porque también tengo algunos interlocutores de preferencia para eso. Uno es Guadalupe Bernique, que está acá, que es mi compañera, aparte, y que lleva muchos años pensando en estas cuestiones, y para mí es importante esa interlocución. Otro muy importante es Arturo Carrera, de quien vamos a hablar hoy más adelante, cuando hablemos de un extraordinario evento ritual que hizo él en los años 70 con Alejandra Pizarnik. Y Arturo fue quien me acercó por primera vez el libro de Jerome Rothenberg, Técnicos de lo Sagrado, que es una de las grandes antologías de referencia de lo que se llama etnopoesía, ¿no? Donde aparece esta cuestión de la relación entre la poesía y lo ritual, y por supuesto también es alguien con quien tengo una deuda que pago día a día con la amistad, ¿no? Quiero decir, pero que espero seguir endeudado de por vida para poder seguir pagándola, ¿no? En ese caso. Y por supuesto después la idea de que aquellos que leemos y que no son nuestros amigos o nuestras parejas o nuestros amantes en la vida también son interlocutores, aunque estén muertos o aunque estén lejos. Y esta figura que les mencionaba de Jerome Rothenberg, que después tuve la suerte de poder tratarlo a través de Cecilia justamente, también es muy importante para poder haber aprendido algunas cuestiones en relación con este tema. Así que allí mi reconocimiento a esto que es como una conversación en curso siempre, ¿no? Bueno, entonces lo primero que les quería decir es que esta pregunta acerca de qué es un rito o por qué nos debería importar o por qué nos puede importar pensar en los ritos antes de entrar en la relación entre los ritos y la poesía específicamente, a mí también me fue muy motivada por la lectura de algunos libros de un escritor que tal vez ustedes conozcan, que se llama Roberto Calasso, un escritor italiano que falleció recientemente. Y bueno,
también una amistad que está en mi caso en ciernes de por vida, que me acompañará a la lectura de por vida, ¿no? Calazo ha hecho todas las cosas que se pueden hacer y las ha hecho todas bien, con lo simbólico, con la poesía, con la literatura, con la tradición. Y entre ellas ha escrito muchos libros de mitología, es un gran mitólogo, ha estudiado la mitología griega, por supuesto, pero también los Vedas, ha estudiado la literatura moderna y también ha escrito este libro fantástico con el cual quisiera empezar la conversación, que se llama La actualidad innombrable, donde él intenta definir un poco cuál es este mundo en el que vivimos, ¿no? Cómo es este mundo en el que vivimos, y para eso se dirige a la noción del rito, para pensar qué lugar tiene la noción del rito. Nosotros podríamos pensar que un rito, y digo algo muy general, ¿no? Como para empezar, un rito puede ser un conjunto de acciones, ¿no? o de alocuciones, cantos, parlamentos, representaciones que sucedan en un espacio determinado y en un tiempo, sobre todo, determinado, que se diferencia del tiempo corriente, ¿verdad? Y que está sujeto, sobre todo, aunque no siempre es necesario que sea así, a la posibilidad de ser repetido, de ser replicado, ¿no? Lo cual también sería algo de lo que lo convierte de alguna manera en ritual, su posibilidad de ser replicado, repetido, cumplido, ¿no? Llevando a cabo ese conjunto de acciones que pueden involucrar muchas cosas diferentes, del modo en el que esté tipificado específicamente, ¿no? Eso es una definición muy amplia de lo que es un rito, ¿verdad? Pero todos podrán reconocer en esa definición que eso podría incluir desde la idea de que casarse es un rito, hasta la idea de que eventualmente muchas actividades culturales masivas pueden entenderse como ritos, ¿no? Recital de rock. Nosotros aquí en la Argentina tenemos una tradición muy poderosa de rock, ¿no? Tal vez declinante en medio de las muchas cosas que declinan, pero una tradición muy poderosa de rock, en la cual, por ejemplo, algunas bandas llamaban a sus recitales misa, ¿no? U otras lo llamaban directamente ritual. Hay un disco en vivo de una banda que se llama Ritual, una banda así muy masiva también, ¿no? Esta definición amplia del rito, como un hecho que se puede repetir, que tiene una cantidad de características y que dura un tiempo determinado que se diferencia del resto del tiempo, digo, es muy amplia y nos permite pensar infinidad de hechos, hasta de la vida más doméstica, como rituales. Sin embargo, lo que me interesa es hacer una primera distinción que la vamos a tener presente a lo largo de toda la charla. Espero que me gustaría que la recuerden a lo largo de toda la charla. Lo que Roberto Calazo dice en este libro tan maravilloso, La actualidad innombrable, es que nuestra sociedad, y cuando dice nuestra sociedad se refiere a un arco muy amplio de tiempo, ¿no? Quiero decir, al siglo XX, por ejemplo, pongamos, ¿no? O del siglo XX en adelante, o si quieren tirar más de esa cuerda a la modernidad en Occidente. Pero sabemos que esa axiomática de esa vida es la que tiende a totalizar la vida en el planeta cada vez más, ¿verdad? Dice que nuestro mundo se define por el paso del rito al procedimiento, por el abandono del rito para convertir lo que antes era rito en procedimiento. Voy a tratar de desarrollar muy brevemente esta idea porque es crucial y a mí me ha ayudado mucho a pensar, ¿no? La idea de Calazo es que un rito, en efecto, es todo lo que yo dije anteriormente, un conjunto de acciones, alocuciones, cantos, parlamentos, actos, caracterizaciones, etc. Todos los materiales que ustedes puedan pensar que están involucrados en posibilidades de diferentes ritos, por ejemplo, un sacrificio, ¿no? Que sucede en un tiempo determinado, que tiene un cumplimiento de reglas específico, pero él agrega un elemento que me parece distintivo y que nos ilumina por contraste a nosotros hoy. Él dice que lo que hace del rito un rito es que todo eso está puesto al servicio de una determinada finalidad y que esa finalidad es entrar en contacto con aquello que no es visible o verificable. Es decir, con aquello que para la concepción empirista de la ciencia moderna de algún modo no existe, sobre lo cual no se puede predicar. Es decir, aquello que no se puede ver, aquello que no se puede testimoniar, aquello que no se puede compartir, aquello cuya existencia no es demostrable, ¿no? De un modo científico, digamos. Esta idea es muy potente para mí. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo entonces Calazo es que el rito es todo eso que yo dije antes, pero que es una técnica, todo eso,
pensado como una técnica para entrar en contacto con algo que es externo al orden social, en alguna medida. Es decir, con algo que no se verifica simplemente en el intercambio entre pares. Es decir, si aceleráramos ese concepto un poco, podríamos decir que está diciendo que el rito es una técnica para entrar en comunicación con algo o alguien que no habla nuestro mismo lenguaje. Las consecuencias de esta definición, que por supuesto ustedes ahí empiezan a ver cómo se podría achicar un poco el horizonte de los hechos reconocibles como rituales, ¿no? con lo que plantea Calasso, es que entendemos claramente que un sacrificio, por ejemplo, como el que se ve en la secuencia inicial de Medea, de Pasolini, es claramente un rito, en el sentido en el cual Calasso lo está describiendo. O que hacer una ofrenda en un determinado ámbito, sea funerario, o sea en la naturaleza, o sea a la estatua de una divinidad, o lo que sea, también es un rito, efectivamente. Pero en este caso podría entrar a no pensarse como rito un montón de otras cosas que yo mencioné antes, que son recurrentes, que tienen reglas, que se cumplen mecánicamente, que hacemos cotidianamente, pero que no tienen esta finalidad de ponernos en contacto con algo que nos trasciende, con algo que no es igual a nosotros, con algo que no podemos confirmar cotidianamente. Y lo que dice Calasso es que nuestro mundo es el mundo secular. Él dice el homo saecularis, el hombre secular, que es la característica del sujeto moderno en esta fase totalitaria en la que estamos entrando respecto de esa mentalidad. Es el hombre que ha abolido o que ha erradicado completamente, dice él muy inteligentemente, al menos de su vida y de su pensar cotidiano, ¿no? Como dejando abierta una ventana para que podamos pensar en Cecilia Vicuña eventualmente, ¿no? Es decir, al menos de su pensar cotidiano, de su vida cotidiana, ha abolido su relación con lo invisible. Ha abolido o ha desjerarquizado, le ha quitado importancia a la idea de tener técnicas, tener procedimientos para entrar en relación con eso otro que no se puede verificar, que no es visible. Piensen el carácter absolutamente dictatorial que tiene la cultura visual para nosotros ya así en las últimas décadas directamente, y qué lugar queda para aquello que no es visible, muy en particular ya en nuestros años, no en los años de los que habla Calasso en 1940, ¿no? Por ejemplo, en el quiebre que supone el periodo de guerras en el siglo XX para la civilización occidental. Entonces nuestro mundo, dice, es el mundo que abandonó el rito para pasar al procedimiento. ¿Y qué es el procedimiento? El procedimiento es la repetición mecánica de un montón de actividades que no tienen como finalidad hacernos salir de este mismo sino que sería lo social. Lo social es el único punto de verificación externa. Ustedes lo saben porque la gente se dedica a contar likes. Sí, ese sería un ejemplo excelente que muestra en qué medida ahí hay un criterio totalmente ajeno a la posibilidad de pensar en algo externo, incluso no a lo social, sino a la cuantificación de lo social. Les leo un fragmento de él para que descansen de mis paráfrasis y disfruten de la... Todavía se puede decir esto, ¿no? Impunemente, de la verdadera literatura. Dice Calasso, entre el secularismo y las religiones hay una línea divisoria imprescindible, el rito. Los secularistas no admiten el cumplimiento regular y a veces con periodicidad fija de actos que se dirijan a una entidad externa, actos que requieren un testimonio invisible. Para los secularistas, ese testimonio invisible simplemente no existe. La palabra misma rito es asociada a algo decorativo, tedioso, ineficaz, ¿no? Exactamente lo contrario de lo que esta palabra significa en otras civilizaciones. Ahora en un ratito vamos a hablar de un artículo fantástico de Claude Lévi-Strauss que se llama La eficacia simbólica, ¿no? Donde Claude Lévi-Strauss muestra que si hay algo que se puede pensar en relación con los ritos es en su dimensión de eficacia, justamente, ¿no? Analizando los cantos encantatorios de los indios cunas de Panamá. Y dice más adelante, la ritualidad expulsada ha acabado por volver a ingresar a la sociedad, penetrando hasta en sus formas capilares. La vida secular está cada vez más marcada por situaciones en las que es necesario comportarse de una determinada manera, como cuando se pasa de un formato televisivo a otro. Reglas y maneras canónicas se han expandido por todas partes y tienden a volverse cada vez más sutiles y diversas. Nada en ellas, sin embargo, se dirige a algo exterior a la sociedad, dice Calasso.
Piensen en la cantidad de veces, yo me la paso reseteando las contraseñas de todas mis cosas porque no logro recordarlas, y uno tiene que cumplir una cantidad de procedimientos de seguridad que son preguntas, que son reconocimientos visuales, etc. Es totalmente cierto esto que dice Calazo, que es que lo que nos ha quedado de la mecánica programada del rito es el carácter poderosamente mecánico y automatizado de la vida cotidiana, nada más, pero sin una referencia posible a una externalidad. Calazo dice un par de cosas más, pero no es el tema de detenernos o explotarlo tanto. Lo que sí es importante es que lo que Calazo trata de poner sobre la mesa con estos argumentos en el comienzo de este libro maravilloso, y que es uno de sus últimos libros, salió en el año 2017, o sea que está hablando de lo que nosotros estamos viendo. No estaba la pandemia todavía, Calazo muere durante la pandemia, pero Calazo ya podía ver la pandemia. Y lo que está diciendo es que el problema de esta pretendida emancipación moderna del rito, ¿no? El rito sería una de esas supersticiones de las cuales finalmente la modernidad emancipa a Occidente, es que los secularistas no son felices, dice. Es decir, que esa emancipación finalmente no ha logrado erradicar las dudas y las angustias y las inquietudes existenciales, pero ahora tenemos encima lo perjudicial de no poder, al menos de que no sea una dinámica socialmente convalidada, ampliamente naturalizada, acudir al rito para poder procesar esas dimensiones misteriosas, llamémosle, de la vida, ¿no? Con lo cual esta idea de que lo que no hay es felicidad y lo que hay es una era de la inconsistencia, dice Calazo, es decir, argumentos que remiten a otros argumentos, que remiten a otros argumentos y que nunca pueden llegar al salto a un fundamento externo, nos confina a lo que estamos viviendo cotidianamente, que cada uno de ustedes calificará como más le guste, pero que sabemos que tiene una cantidad de problemas y de angustias recurrentes que aparecen y que están en una relación tensa con ese amplio instrumental que la tradición de la cultura humana nos despliega. ¿Por qué? Porque algunas cosas son consideradas superadas, como dice Calazo respecto del rito. Entonces, yo quisiera decir dos cosas más sobre esto antes de pasar a hablar de esta tradición que les decía antes y de por qué aparece una tradición poderosa, sobre todo en el arte moderno. En el arte moderno en Occidente, de las vanguardias históricas en adelante, aparece una necesidad ferviente de retornar sobre formas arcaicas, de citarlas, de remedarlas, ¿no? Antes de pasar a eso les diría, claro que lo que dice Calazo no significa que uno no pueda, siguiendo cualquier pequeña rutina, sea regar las plantas, obtener ese contacto con lo invisible o con lo inverificable. No estamos hablando de lo que cada uno de ustedes o de nosotros o de lo que yo o vos podés hacer, ¿no? Estamos hablando de lo que de algún modo se instala como una racionalidad compartida, como un estado de cosas en ese alfabeto de símbolos y de técnicas que compartimos en un momento dado como conjunto todos, ¿no? Entonces, ciertamente la dinámica ritual va a estar disponible en diferentes situaciones, es decir, va a haber ritos que sean completamente banales desde algún punto de vista, que no sean el sacrificio de un animal para ofrendarlo a un dios, no hace falta llegar a esa dimensión, en los cuales pueda resonar esa salida. Pero lo que es muy importante es pensar el grado de amputación que supone ese planteo de Calazo que está diciendo lo que nos define es que hemos destruido, hemos cortado, al menos como axiomática general, los puentes con lo invisible, los puentes con lo que no podemos verificar, como si no lo necesitáramos o como si pudiéramos negarlo, como si pudiéramos negar la pregunta, inclusive, mínimamente, ¿no? Entonces decíamos, rito y procedimiento son dos caras de una misma moneda, y lo que yo quería también era destacar que la palabra procedimiento es una palabra que se usa mucho en el lenguaje del arte, ¿no? Se habla de procedimientos, ¿no? Pero nuevamente, los procedimientos pueden tener como finalidad producir bienes transables, nuevas intervenciones en un determinado ámbito, ágora o mercado de signos, ¿no? Y no necesariamente estar en contacto con esta disponibilidad que requeriría el rito. Voy a volver sobre eso al final, pero para mí lo esencial es pensar que más allá de lo que queramos hacer con el estado del conocimiento, ¿no?
Esto no significa que uno tenga que pasar al pensamiento mágico. Calasso nos está diciendo que el problema es que perdimos eso y deberíamos volver al pensamiento mágico y descreer de la ley de gravedad, ¿no? No ese es el planteo, sino que es qué tipo de relación podemos establecer entre el estado del conocimiento que producen, por ejemplo, discursos como la ciencia y tradiciones ancestrales, sociales, artísticas, culturales, que proveen otros tipos de conocimiento que no necesariamente necesitan entrar en una relación de mutua abolición o negación. Y esto plantea una pregunta mucho más interesante. Pues, ¿qué es lo que se pierde cuando el rito desaparece como posibilidad? Sería la idea. Bueno, se pierde en primer lugar una forma de la humildad o una forma de descentramiento de lo humano, que es la que ha dado en el sujeto omnipotente de la modernidad que conocemos. Nosotros conocemos muy bien esto porque lo interesante es hacer cruces salvajes al leer para mí, en diagonal. Entonces no tengo ningún prurito en hablar de Elon Musk cuando hablo de Calasso, pese a que pueda ser como prácticamente algo chocante. Cuando Elon Musk, frente a el posible agotamiento del planeta en el que vivimos por el cambio climático, dice, bueno, vamos a conquistar Marte y vamos a tirar... Existe una imaginación técnica de cómo conquistaríamos Marte, que por otra parte está tomada de las novelas de ciencia ficción, pero dice, vamos a tirar todo el arsenal de bombas atómicas que hay en el planeta, en los polos de Marte, para derretirlos y hacer que la temperatura suba y pueda ser habitable. Ahí aparece la siguiente pregunta, que es, ¿pero no se vuelven a formar si no hacemos algo? No, porque evidentemente hay por una cápsula. Bueno, hay algo, pero lo que quiero decir es que esto es muy representativo. El personaje de Musk, que es un personaje, más allá de opiniones, fascinante en muchos aspectos por esa misma perversidad posiblemente que lo atraviesa, pero es una manifestación del sujeto secular moderno del que habla Calasso perfecta, porque tiene en común la idea de decir, yo no tengo que esperar o no tengo que meditar acerca de si es correcto o no conquistar Marte, porque como me imagino que si puedo, lo hago. Esa mentalidad que carece de la vigilancia de un fundamento externo, por supuesto es una mentalidad posreligiosa, en un sentido, pero que tiene mucho que ver con esta idea de qué es lo que queda de nosotros como sujetos humanos una vez que dejamos de reconocer que hay algo, para algunos puede ser algo muy determinado, un Dios, para otros puede ser algo más difuso, pero que dejamos de pensar que hay algo que nos trasciende y con lo cual necesitamos entrar en contacto y que no controlamos. Y por eso son ofrendas, por eso son oraciones, por eso son pedidos, son invocaciones, ¿verdad? Cuando desaparece eso, no desaparece solamente entonces una técnica ritual religiosa específica, sino que desaparece una forma de la humilitas, desaparece una forma de la humildad humana, ¿no? Bueno, esto es mi interpretación de lo que dice Calasso. También es cierto que en esta misma sala, mi amigo Osvaldo Baigorria hizo una acción, una performance hace 2 años, no sé, Magu sabrá, que estaba basada en un librito que editamos en este proyecto editorial que tengo, que se llama Didáctica de la Orgía. Ustedes se preguntarán cómo vamos a saltar de Calasso y de Elon Musk a la orgía. Muy fácilmente. ¿Qué dice Baigorria sobre la orgía en este ensayo que salió hace un par de años y que él viene corrigiendo desde los años 80, pronunciándolo como conferencia en lugares, en el Rojas primero, luego en Centro de Investigaciones Artísticas? Lo que dice es que él se sorprendió siendo docente de ciencias sociales en la universidad, cuando a la hora de encargar un trabajo de investigación sobre las orgías, lo que aparecía en todos los escritos de los estudiantes era una visión de la orgía como una suerte de consumo o servicio de entretenimiento, y ninguno recuperaba la idea de que la orgía, en su sentido más arcaico, era un ritual, y era un ritual de disolución del yo. Es decir, era una idea en la cual esa pluralidad de conexiones sexuales, ¿no?, simultáneas, generaban en algún momento una disolución de ese orden y de ese control subjetivo que nos constituye cotidianamente para funcionar, ¿no? Y ese sacrificio del yo, que está en el centro de gran parte de las experiencias espirituales, ¿no?, por otra parte, podríamos pensar que también está en el centro de muchas experiencias poéticas, necesariamente, y políticas. Bueno, ese sacrificio del yo, le sorprendía a Baigorria, no aparecía como tema en la visión contemporánea de la orgía. Otra vez, el rito se había transformado en servicio, sería la idea. El rito se había transformado en entretenimiento. El rito se había transformado en un consumo. Es decir, no aparecía esa idea. Y esto a mí me parece muy interesante en una charla que se organizó de Osvaldo en este lugar que les contaba,
el Centro de Investigaciones Artísticas, él dio como un taller de orgías al que yo asistí, no tenía parte práctica, pero tenía algunos momentos que avanzaban sobre, ¿no? Se preparaban el terreno. Una compañera, cuyo nombre olvidé, lo resumió en un pareado, en un pareado de versos, ¿no? Lo que realmente sucedería en la orgía en el sentido ritual. Dijo, más de 3, no importa quién, ¿no? Y en ese punto estaba resonando la idea de que hay un cese del control. Un cese del control sobre nuestro propio cuerpo, en ese caso. O sea que fíjense que este ejemplo se me cruzó por la cabeza cuando venía preparando y pensando lo que les iba a decir hoy. Coincide perfectamente desde un enfoque crítico, epistemológico y de experiencia totalmente distinto al de Calazo y redunda sobre la misma situación. Todo aquello que fue potentemente ritual alguna vez, hoy tiene un estatuto de existencia donde lo ritual está al menos devaluado, sino erradicado. Bueno, esa es la primera idea. La segunda idea es que posiblemente por ese motivo nosotros podemos reconocer que en ese mundo, que es el nuestro, en el cual estas experiencias, que como mínimo son experiencias que merecen el respeto de lo que es investigativo, que merecen el respeto de lo que no se conoce, que siempre es lo más interesante, ¿no? que es más interesante que lo que se conoce, ¿no? Esas experiencias, estando en un espacio de paulatina marginalización, primero, o de pérdida de la centralidad a la hora de organizar la subjetividad y a la hora de organizar los vínculos, porque va a haber algo que va a pasar ahí también. Calazo dice, la secularidad es la destrucción de los vínculos, aparte también. O sea, vamos a avanzar sobre eso, ¿no? Pero en esa época, por un motivo que podemos tal vez comprender, que es, aparece una reacción justamente contra lo que va a ser el vislumbre, supónganse, en la década del 10, en la Mitteleuropa, que es donde eso está pasando realmente aparte, ¿no? Porque uno no podría decir que esa erradicación de la ritualidad sucedió del mismo modo en el Mato Grosso que en la Mitteleuropa, ¿verdad? Entonces, o con la misma cronología, claro que no. Pero en la Mitteleuropa, en el Cabaret Voltaire, por eso tal vez se le va a ocurrir a alguien llamado Hugo Ball agarrar y presentar como un poema una sucesión asemántica o no significativa a priori, no asemántica porque el sentido se produce igual, ¿no? Aunque no haya un significado fijo, de sílabas, en un poema llamado Caravane, conocido como el primer poema sonoro, ¿no? de la historia del arte en el siglo XX, de las vanguardias, y que abre una calle infinita a muchas técnicas que van a tener que ver con lo ritual en muchos niveles, empezando por planos de teatralidad, planos que hoy se llamarían, a mí no me gusta la palabra, performáticos, ¿no? Pero de acción, de teatralidad, me gusta más la palabra teatralidad, que es la que usaba mucho John Cage para hablar de esto, ¿no? Decía, todo deviene teatral, lo decía en el sentido de todo deviene un espacio, una situación que se comparte. Y esto empieza a importar más, va a empezar a importar más en una zona vital del arte del siglo XX y hasta nuestros días, que la idea de que una obra de arte sea simplemente una suerte de mensaje codificado con un grado de pliegue, ¿no? Es decir, que sea un mensaje simbólico, semántico de más alto grado de densidad, que es lo que estaríamos acostumbrados, si no, a entender, ¿no? Que es que, bueno, hay que decodificar los diferentes símbolos que aparecen en la Tierra Baldía de Eliot para acceder al sentido, pero no hay un excedente finalmente que coloque a la obra en relación con un plano indeterminado, externo, misterioso, o eventualmente, para usar la palabra que usaban los dadaístas, gratuito. La idea de la teoría del acto gratuito en los dadaístas tiene mucho que ver con esto, que es como decir, bueno, a priori vamos a hacer acciones cuyo sentido tal vez no comprendamos ni siquiera nosotros mismos, pero con la idea de que esas acciones tengan algún tipo de repercusión en nuestra conciencia o en la de otros y otras, y abran de vuelta esa ventana que el logocentrismo, ¿no? que el análisis racional, que la concepción de todo lo que circula como discurso y como mensaje tienden a clausurar, ¿no? Entonces, no es casual que haya una tradición, digo, a lo largo del siglo XX, muy profunda, donde podemos reconocer relaciones entre el rito y la poesía. Por eso, yo antes de hacer eso, y porque esto es lo que corresponde plantear, obviamente esa tradición que podemos pensar que pasa por el dadaísmo, que pasa por zonas del surrealismo, que pasa por poetas y no, ni diría poetas, ¿no? La categoría de poeta
es un poco perimida para hablar de Antonin Artaud, ¿no? Por personas o por existencias como Antonin Artaud, o como Henri Michaud, o como John Cage, o como Yoko Ono, o como Alejandra Pizarnik, o como Arturo Carrera, o como Néstor Perlonguer, o como Cecilia Vicuña. Obviamente que ese vector lo que hace no es, porque nunca pasa eso, no es inventar nada, ¿no? Sino que simplemente es empezar a recuperar la idea de que existen rincones del planeta, pero también rincones de ese gran espacio histórico, de la memoria, del pasado, en el cual cosmovisiones que sí permitían hacer un uso relevante de lo ritual para la vida cotidiana, para la construcción del propio sentido como personas, como sujetos sociales, para regular los vínculos, porque todas esas funciones también estaban incluidas, ¿no? Quiere decir, cuando Calazo dice que lo fundamental es que hay un contacto con algo que está afuera, no significa que no haya otras funciones mientras tanto, ¿verdad? Uno a veces entra en contacto con algo que está afuera para regular algo que está adentro, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hacen todos estos artistas es, de algún modo, empezar a llevar a cabo acciones, plantear dinámicas, formas de actuar y formas de presentar y conceptualizar lo que llamaríamos obras, ¿sí? Que por un lado atacan radicalmente esa noción, por supuesto, vetusta y de la autonomía del arte, ¿no? De la idea de que primero de que el arte es algo que debe ser entendido específicamente como arte y nada más, que es algo, por supuesto, esterilizante a la hora de pensar la propia historia del arte, que siempre ha estado completamente imbricada con la religión, con la política y con todos los mundos de la vida, ¿no? Pero lo que hacen es recurrir de manera consciente o inconsciente a un gran archivo con el que contamos, que por ejemplo está en grandes zonas del arte religioso y que por ejemplo está en prácticas que muchas culturas, como culturas originarias de América, por ejemplo, por supuesto ni siquiera llamaban poesía, porque este concepto de poesía es un concepto que no existe en todas las culturas del mismo modo, pero que involucraban la manipulación de lo verbal, a la que nosotros llamamos poesía, ¿no? Y que estaban insertas en este tipo de dinámicas ritualísticas. Entonces yo les quería leer un fragmento de un poema que está recopilado en esta antología, que junto con la de Rothenberg que mencioné antes, junto con Technicians of the Sacred, Técnicos de lo Sagrado, la antología de poesía primitiva que hizo Ernesto Cardenal, son algunas de las antologías más interesantes que existen de poemas que en su mayoría son, no todos los casos, ¿no? Pero en su mayoría son poemas de culturas orales, que han sido producidas estos textos a partir de lo que es la grabación y la transcripción, ¿no? O a veces ni siquiera la grabación, cuando se trata de producciones de la antropología del siglo XIX, ¿no? De observadores participantes que recopilaban las cosas que se cantaban, las traducían y lógicamente llegaban a una conclusión, que era un poco de violencia cultural, pero que al mismo modo en términos prácticos sirve para comunicarnos, que era decir, esto es un poema. Esto es un poema, esto tiene los procedimientos de un poema. Pero lo que pasaba es que eso se pronunciaba en un contexto específico, ritualizado. Eso podía ser cantado por un chamán o por un músico en esa comunidad o por una persona del común en conjunto con un montón de otras prácticas y en una situación determinada, en una fecha determinada, con una finalidad determinada. Es decir, estaba fuera de esa lógica autónoma que regía la cronología del arte en Occidente. Entonces les leo un fragmento de esto que es de los indios Cuna de Panamá. Estos textos son considerados encantamientos que sirven para curar diferentes dolencias, ¿no? Hay uno muy famoso que es en el que se basa Lévi-Strauss en la eficacia simbólica, que es un capítulo de antropología estructural, que es un canto, un encantamiento chamánico de esta cultura para aliviar los dolores del parto, para aliviar los dolores de una parturienta. En ese texto se basa nuestro gran poeta Arturito Carrera en el libro La partera canta, ¿no? En ese texto está inspirado en gran parte el libro La partera canta, del año 82, y los indios Cuna de Panamá tienen encantamientos de diferente tipo para curar la locura,
para los típicos, ¿no?, que conocemos. Vieron que hay como un cliché cultural que sería la danza de la lluvia, ¿no? Bueno, ese tipo de violencia también nuevamente, bueno, pero para promover la solidaridad, la distribución de los alimentos, etc. Cantos que intentan tener efectos específicos en estados de conciencia o en situaciones puntuales de una sociedad. Les leo un fragmento de este y les digo 2 o 3 cosas sobre el poema. Canto mágico para curar la locura. El curandero en un extremo del piso de plata, en un asiento de oro, en un asiento pequeño, está mirando el lugar. El viento del norte se hace más fuerte, el curandero está mirando el lugar. El viento del norte y el viento del sur están peleando, el curandero está mirando el lugar. Él es curandero. Las olas del mar se están levantando con espuma, el curandero está mirando el lugar. Él es curandero. Las olas del mar se están moviendo con espuma. El curandero está mirando el lugar. Él es curandero. Las olas del mar casi lo alcanzan. El curandero está mirando el lugar. Él es curandero. Las olas del mar casi se han calmado. El curandero está mirando el lugar. Él es curandero. Las olas del mar casi se han alisado. El curandero está mirando el lugar. Él es curandero. La saliva de las olas del mar está salpicando. El curandero está mirando el lugar. La saliva de las olas del mar está formando como hilos. El curandero está mirando el lugar. Las olas del mar están resplandeciendo con blancura, como la de la garza. Las olas del mar están blanqueando. El curandero está mirando el lugar. Los cocoteros del mar se están doblando por el viento. El curandero está mirando el lugar. Las manzanas de los cocos del mar están brillando en el viento. El curandero está mirando el lugar. Las manzanas de los cocos del mar están luciendo en el viento. El curandero está mirando el lugar. Sigue, ¿no? Son textos muy extensos. Sobre estos textos, que tienen todos esta dinámica que ustedes habrán notado, yo suelo decir es como si fuera cuadro por cuadro, ¿no? Las imágenes que va presentando, y hay un elemento constante y un elemento variable. El elemento variable son estas imágenes por momentos de un grado de inspiración sensible, muy notoria, ¿no? Cuando habla de la saliva, de las olas del mar, etcétera, que es muy característica de la poesía más arcaica, de las culturas que no tienen tanta mediatización en su relación con los espectáculos y eventos de la naturaleza, donde hay un grado de atención y de lentitud extraordinario, ¿no? Sobre esto habla Cardenal y hablan muchos de los que escriben sobre esta cuestión. Tiene un doble eje, ¿no? Por un lado está este eje repetitivo, que es prácticamente el patrón primordial, no de la historia de la poesía, de la historia de la cultura, ¿no? La repetición es el centro de todo, por eso el ritual vuelve a ser un tema sobre el que discutimos, ¿no? Una mesa es repetición. Repetición es todo. Gertrude Stein decía, todo es repetición, empezando por el latido del corazón, ¿no? Por eso una narración, una novela moderna, dice es una falsificación. Porque uno se levanta y se lava los dientes todos los días y en la novela nos dicen que se lavó los dientes una vez y no lo vuelven a repetir. Pues aparentemente la repetición no tendría un sentido específico y habría que narrarlo variable, ¿no? Fíjense cómo esto permea, ¿no? Conceptos o discusiones que son culturales, pero que son finalmente de cómo estamos videando el mundo y la experiencia, ¿no? ¿Dónde está el sentido? ¿En la repetición o simplemente en la aparente novedad de algo? ¿Pero qué es lo importante de esto? Lo que dice Lévi-Strauss sobre esto, primero lo que dice Lévi-Strauss, que es algo brillante, es decir algo así como, bueno, primero no nos debería parecer tan raro que alguien pretenda curar algo a través de un, múltiples comillas, juego de lenguaje, porque nosotros tenemos el psicoanálisis. Con lo cual, lo que dice primero es, sería muy pertinente profundizar las relaciones entre chamanismo y psicoanálisis para entender cómo esos roles, cómo el rol transferencial, cómo el rol de la simbolización que está en juego en un encantamiento como este y en el vínculo analítico, tienen que ver con la posibilidad de que esa simbolización suponga un grado de control o un mayor alivio de algo que produce sufrimiento, eventualmente, ¿no? La gran diferencia, dice, convengamos que este es un punto notable, ¿no?, de Lévi-Strauss, porque siempre se imagina la magia producto de esta especie como de omnipresencia del discurso empirista, analítico, etcétera, que por otra parte está lleno de falsedades, ¿no? Piensen que nosotros hemos escuchado a alguien que habló hace poco del PBI del año 0. Y entonces, ¿pero cómo se medía el PBI en el año 0? ¿Dónde está esa medición? No lo sabemos realmente, ¿no? Con lo cual el discurso de la racionalidad economicista, empirista, está lleno de mitologías también. Este sería un punto, ¿no? Pero lo interesante de Lévi-Strauss es que dice, no nos debería llamar tanto la atención esto. ¿Por qué?
Porque en el psicoanálisis también estamos hablando de que la simbolización que puede resultar de un tipo de técnica en el uso del lenguaje produce algún tipo de efecto en el estado de conciencia. Claro, la diferencia, va a venir a decir, es que en el caso de los chamanes cunas de Panamá, se avanza sobre la idea de que se podría curar un dolor de naturaleza orgánica con esto, no un dolor psíquico nada más. Pero después entramos en el problema de si los dolores de naturaleza orgánica no son psíquicos también. Con lo cual, el primer punto es, acá hay un hecho que muestra que en realidad ese pensamiento mágico ritualizado no está a tantos kilómetros de algunas técnicas, por cierto, muy loables o interesantes como la del psicoanálisis, ¿no? Quiere decir que utilizamos o que se utilizan en las sociedades occidentales, por lo menos en esta ciudad, con mucha intensidad. Vaya mi homenaje para mi analista que falleció hace muy poco tiempo, el gran Carlos Quiroga, gran pensador del psicoanálisis, por otra parte. Pero lo interesante de esto es que él dice algo así como, fíjense cómo la dinámica repetitiva, o podríamos decir algo más sencillo desde el punto de vista del análisis de un poema, vinculándolo con el funcionamiento de los mantras también, ¿no? Este rasgo marcadamente repetitivo del poema que yo leí recién, para aliviar o para curar la locura, es un canto de tranquilización, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que se está produciendo algún tipo de fenómeno que sin que sea necesariamente invocar la ayuda de un dios, cosa que también hacen los cunas cuando piden que llueva, por ejemplo, o cuando piden que haya abundancia de alimentos, también tiene que ver con algo inverificable en el sentido de lo visible o de lo tangible, ¿no? Y ahí estaría entrando en juego algo de esa relación entre rito, magia, técnicas poéticas. Me detengo ahí, ¿no? Y avanzo. De ahí en más, de esas técnicas como esas, ¿no? Podemos encontrarlo en infinidad de recopilaciones. Por supuesto, por ejemplo, las más famosas son las de María Sabina, ¿no? La chamana mazateca María Sabina, por supuesto, una personalidad sobre la cual Occidente posó su interés y una personalidad homenajeada reiteradamente por Cecilia en algunos poemas, ¿no? En el caso de María Sabina, que fue registrada por Gordon Wasson, ¿no? Hay un disco maravilloso que, claro, uno lo puede escuchar, es tan fantástico. Ahí se ve que si uno sale de esta especie de alienación ridícula de decir una canción es simplemente una canción o es simplemente una obra de arte, ¿qué importa qué es? Escuchamos y vemos qué pasa, ¿no? Si uno pone el disco de María Sabina, que nunca grabó un disco en el sentido real, y uno pone un disco de Bob Dylan, efectivamente podría empezar a encontrar, al menos en la calidad del sonido, a veces en los discos más viejos, relaciones, ¿no? Pero relaciones en los efectos que pueden producir diferentes performances, en este caso musicales, o algo que suena como una canción, ¿no? Entonces hay una larga tradición que pertenece en todo caso a este contexto específicamente ritual de culturas en las cuales esto juega un rol social central. Esas culturas que, dice Calazo, Occidente primero combatió y luego trató de erradicar todas sus trazas al interior de su propio funcionamiento. Entonces, ¿qué hay ahí también? La idea de que hay técnicas. Hablamos recién de la repetición, hablamos del uso de la imagen, hablamos del uso del símbolo, hablamos del espacio compartido, hablamos del uso del tiempo. Es en relación con esas técnicas que una poesía ritual se constituye. Entonces yo les decía algo sobre Dada y voy a avanzar un poquito más rápido porque la idea es que al final de la charla, si ustedes quieren acompañarme, salgamos simplemente, no para decir nada más, y vayamos a la sala donde está el quipu menstrual, que hay un video, ¿no? El quipu me interesa, no quiero decir, pero iba a quedar mal que ya no me interesa tanto el quipu me encanta, pero hay un video de Cecilia haciendo como una suerte de ofrenda un día de elecciones en Chile, que es un acto, uno de los muchos actos de naturaleza ritual que uno puede encontrar en la exhibición, y que terminemos ahí, cada uno haciendo lo que quiera, ¿no? Quiero decir, y pensando lo que quiera de las cosas que yo dije. Por eso voy a avanzar un poco, así nos da el tiempo para eso. Pero digo, existe esa tradición, y uno puede pensar en Dada, y uno puede pensar en Artaud inmediatamente. Artaud, ¿no? Que ciertamente bien le hubiesen venido los encantamientos cuna del Panamá, porque era alguien que tenía un sufrimiento psíquico extraordinario, ciertamente, y no por nada Artaud decidió viajar a México a conocer de primera mano la cultura de los tarahumaras, porque tenía muy claro que las técnicas occidentales de los asilos donde lo encerraban no le servían mucho para curar su padecimiento psíquico. Parece que tal vez alguien cantando un poema durante 5 horas lo calmaba más. Digo esto por aquello de la tacha de ineficaz de la ritualidad en la modernidad, ¿no? Como diciendo esto no funciona, lo otro sí. Bueno, en este libro fantástico, El teatro y su doble, uno de los libros al mismo tiempo más legibles en el sentido convencional de Artaud, porque Artaud ha sido alguien que ha hecho algo que yo
defino como una especie de estética del cuaderno directamente, ¿no? Que es su obra es algo inclasificable desde el punto de vista genérico y va del grito, la transcripción de cantos rituales a teorías, aforismos, todo en un gran continuo. Por eso es uno de esos grandes escritores como Simone Weil también, cuya obra son principalmente cartas, diarios, cuadernos, y después hay obras en ese sentido un poco más convencional de lo que se reconocería como una obra, ¿no? Incluso tiene una novela, ¿no? Heliogábalo, el anarquista coronado. Es un baño de esperma y sangre incesante, ¿no? Quiere decir, no es una novela de Penguin Random House, Mondadori, etc. Pero, ¿qué dice Artaud en el camino de la idea de que existe una ritualización, de que existe un intento de volver a ritualizar actos, eventos que son participativos de nuestra sociedad? Por ejemplo, el teatro, muy importante. La idea de Artaud, estoy siendo muy cruel para utilizar una palabra de Artaud, en resumir de una manera tan abrupta un libro tan fastuoso, es uno de los libros más importantes de la estética teatral de todos los tiempos, sin ningún lugar a dudas. Lo que dice Artaud es que el teatro de texto, la idea de que el teatro vienen 5 personas, ¿no? Y cada una interpreta un papel que está escrito exactamente, que eso es la muerte del teatro, ¿no? Eso no es el teatro. El teatro es un ámbito, es un espacio, como el espacio de los rituales, es un espacio de manifestación de fuerzas, de resonancias y es un lugar donde se liberan energías que son de índole pulsional y metafísica. Y que esa tiene que ser la funcionalidad que el teatro tiene que recuperar. En este sentido, así como Hugo Ball estaba tomando, si ustedes quieren, el poema y avanzando en la dirección de ritualizarlo al moverlo de la idea del mensaje y convertirlo a una especie de evento, de evento de sentido huidizo y teatralizado, Artaud está tomando el teatro y planteando que el teatro tiene que recuperar esta función de la que les estaba hablando recién. Dice, no podemos seguir degradando la idea del teatro, esto es un texto de la década del 30, cuyo único valor del teatro es su relación mágica con la realidad y con el peligro. Más adelante dice que el teatro tiene que volver a encontrar su lenguaje y que intentamos crear una metafísica de la palabra, del gesto y de la expresión para tal teatro. No se trata de trasladar a escena nociones metafísicas, sino de generar tentaciones, aéreas ecuaciones alrededor de tales ideas. El teatro solo podrá ser él mismo un medio de auténtica ilusión cuando brinde al espectador verdaderos precipitados de sueños, en el que el gusto por el crimen, las obsesiones eróticas, el salvajismo, las quimeras, el sentido utópico de la existencia y de las cosas y aún el canibalismo se precipiten en un plano no fingido, no ilusorio, sino interior. El teatro deberá perseguir por todos los medios una revisión profunda, una destrucción anárquica que genere una emancipación de las formas constituyentes del espectáculo, ¿no? Y acá empieza luego a dar toda una caracterización de lo que habría que hacer con cada uno de los elementos del teatro, ¿no? Con la escenografía, que el teatro, por supuesto, debería recuperar ese maridaje entre la música, la danza, la actuación, el poema, la pintura, etcétera, pletórico, entendiéndolo como un espacio en el cual se manifiestan fuerzas. Por supuesto, este texto fue una influencia fundamental, indirecta para la invención del happening en Estados Unidos. John Cage, que ahora les voy a decir una palabra sobre él, que siempre merece una palabra, leyó una traducción que hicieron el extraordinario pianista David Tudor y quien era su compañera en ese momento, una poeta también fantástica, ceramista, MC Richards. Ellos tradujeron por primera vez el teatro y su doble al inglés y eran amigotes de Cage, que en esa época también andaba por ahí con algunos grupos de teatro, y cuando leyó esto, fíjense que después se fue al Black Mountain College en los años 40, bueno, conoció a Merce Cunningham, entonces se empezó a poner muy bueno. Y entre otras cosas, facturó en realidad Barrani, digamos, pues no se lo reconocieron en negro, el primer happening, ¿no? Que es un evento que sucede ahí en Black Mountain con Rauschenberg, con Charles Olson, etcétera, donde había una escena y cada uno hacía lo que quería y Rauschenberg colgó una pintura y todavía no existía todo ese tedioso lenguaje tipificador de la crítica de arte que dijo es un happening. Pero existían las cosas y los hechos, que es lo importante, ¿no? O sea, fíjense, la vía no es solo una vía que se me antoja a mí, que además también se me antoja, pero que es una vía en la cual hay mutuas inoculaciones y es una tradición. Entonces, podríamos hablar de Millot, también un gran viajero a las culturas otras de la mentalidad logocéntrica europea y sus procedimientos, la idea de los poemas como conjuro, pero vamos a avanzar a Cage, Yoko Ono y carrera y terminamos. Cage
hizo una de las obras para mí más importantes que permiten pensar qué es lo ritual en el arte en el siglo XX en Occidente. Cage tenía una cosa maravillosa. Es uno de esos amigos muertos porque he leído y escuchado a Cage durante más de 20 años y tuve la fortuna de traducir su correspondencia, que es este libro que está acá, que les recomiendo que lo tengan, o sea, no que lo compren, que lo tengan, como puedan, si quieren que lo compren también. Escribir en el agua, las cartas de Cage. Acá habla, aparte de todos estos hechos que estamos puntuales, estamos hablando de cómo conoce la obra de Artaud y demás. En el año 49, Cage estaba empezando a convertirse de veras en el Cage que conocimos después y empezando a dejar de ser simplemente un músico. En realidad nunca lo había sido, ¿no? Por eso Schoenberg decía que era un inventor, no un músico. Que tenía un buen alumno, pero que no era músico, que no era compositor, que era inventor. Pronuncia una conferencia en un club de artistas en 1949, Lecture on Nothing, conferencia sobre nada. Es un texto celebérrimo, ¿no? Que consiste en apropiarse del formato de la conferencia, pero en ese formato lo que hace Cage es la primera mitad, más o menos, de una lectura de unos 40 minutos, es rememorar su historia personal, cómo se conecta con la música, cómo va variando su gusto, por qué le gustaba Grieg y le dejó de gustar después, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir más o menos de la mitad de la conferencia, el texto lo que empieza a indicar es leer una letanía repetitiva que consiste en referirse exactamente al momento de la estructura del texto por el cual se está pasando. Como si yo ahora me pusiera a decirles, estamos en el minuto 20:02 del miércoles 31 de enero, y cada 10 segundos, como la cinta de lo del teléfono. ¿Se acuerdan las personas que tienen, por lo menos como yo, 40 años, que uno podía llamar para saber la hora con el disco y había como una voz que lo que hacía era como decir el tiempo en vivo? Bueno, esto es mejor, ¿no? Obviamente. Pero lo que digo es que el procedimiento, para entender las lógicas de los procedimientos, hay que enajenarlos del accidente también, ¿no? Entonces, el procedimiento es ese, y yo les quiero leer un fragmento para que ustedes vean cómo acá esto alcanza un nivel de perfección técnica asombrosa, porque lo que está haciendo Cage con eso es un procedimiento de vaciamiento nuevamente de la obra como discurso y de producción de espacio, ¿no? De producción de un territorio. Era Deleuze, ¿no? y Guattari quienes decían eso del ritornelo, que es que si uno repite una letanía mucho tiempo, primero se empieza a orientar en la oscuridad. Dice, el niño tiene miedo en la oscuridad, dicen ellos en el ensayo del ritornelo, y se pone a canturrear. Eso lo calma, volvamos a la eficacia simbólica, ¿no? Lo calma. Canturrear lo calma, raro para la mentalidad no mágica, ¿no? Bueno, canturrear lo calma. Pero además es como que empieza a producir un territorio, ¿no? Y Deleuze empieza a hablar de Olivier Messiaen y del canto de los pájaros para definir los territorios. Es decir, que también generar un hecho reiterativo diferencia un territorio. Si yo empiezo a repetir una palabra ad nauseam acá, lo que empezamos a lograr es que este territorio sea diferente de los de afuera, donde no están repitiendo esa palabra ad nauseam. En cambio, si conversamos es lo mismo que afuera, todo el mundo conversa. Entonces, estas técnicas son utilizadas por Cage en un nivel muy alto de sofisticación y en combinación con un clivaje de pensamiento teórico sobre el arte muy elevado. Y lo que hace es producir un espacio vacío para, él decía, socializar, repitió esto muchas veces a lo largo de su vida, ¿no? La intención de mi arte es socializar la experiencia de la meditación. O sea, eso que uno consigue a solas y que es un estado de conciencia diferente, donde puede haber resonancias de eso otro que no podemos nombrar, o que es invisible, o que es intangible, quisiera socializarlo, quisiera trasladarlo a un ámbito colectivo, quisiera inocularlo en ámbitos donde no está siendo esperado también, como el de una representación artística o un concierto. Entonces, conferencia sobre nada, los fragmentos. El texto comienza diciendo, aquí estoy y no hay nada que decir. Si entre ustedes hay alguien que desee irse a alguna parte, déjenlo irse en cualquier momento. Lo que requerimos es silencio, pero lo que el silencio requiere es que yo siga hablando. Denle un empujón a cualquier pensamiento. Se cae fácilmente, pero el que empuja y el empujado producen ese entretenimiento llamado discusión. ¿Quieren que tengamos una luego? O bien podríamos decidir simplemente no tener una discusión, lo que prefieran. Pero ahora hay silencios y las palabras sirven de ayuda para hacer los silencios. No tengo nada que decir y lo estoy diciendo, y eso es poesía como la necesito. Este espacio de tiempo está organizado. No hay que temer a estos silencios, podríamos amarlos.
Y aquí comienza a describir el procedimiento. Esto es una charla compuesta, pues la estoy haciendo como hago una pieza de música. Es como un vaso de leche. Necesitamos el vaso y necesitamos la leche. O incluso es como un vaso vacío. Me detengo ahí. La charla está, el grado de ritualización es muy importante, está compuesta, si la ven ahí, está un poco anotada la mía, en 4 columnas, respecto de las cuales las frases no coinciden exactamente, porque las columnas son como si fueran los compases de una partitura musical. Es decir, que esto es un pensamiento del tiempo, ¿no? Una organización del tiempo, que lo que intenta es remedar un ritmo determinado, ¿no? Incluso Cage en las indicaciones preliminares, como si fueran nuevamente las instrucciones para un rito, dice cómo hay que leerlo, que no tiene que ser artificial la lectura, que tiene que durar más o menos 40 minutos, lo cual nos da una pauta de cuánto dura cada compás, de algún modo también. Y esto es una charla compuesta entonces en una especie de secuencia temporal, como si fuera música, es decir, como si no fuera discurso simplemente. Esta consecuencia es muy importante, ¿no? Pero más adelante, el momento climático, es cuando Cage comienza a hacer esto. Aquí estamos ahora al principio de la 5ª unidad de la 4ª parte larga de esta conferencia. Cada vez más tengo la impresión de que estamos llegando a ningún lado. Lentamente, mientras sigue la charla, estamos llegando a ningún lado. Y eso es un placer. No es irritante estar donde estamos. Solamente es irritante pensar que nos gustaría estar en otro lado. Aquí estamos ahora, algo después del principio de la 5ª unidad de la 4ª parte larga de esta conferencia. Cada vez más tenemos la impresión de que estoy llegando a ningún lado. Lentamente, mientras sigue la charla, lentamente tenemos la impresión de estar llegando a ningún lado. Es un placer que continuará. Si estamos irritados, no es un placer. Nada es un placer si estamos irritados. Pero de repente es un placer. Y entonces cada vez más deja de ser irritante. Y entonces cada vez más lentamente. Originalmente estábamos en ningún lado y ahora de nuevo tenemos el placer de estar lentamente en ningún lado. Si alguien tiene sueño, que se vaya a dormir. Aquí estamos ahora en la mitad de la 4ª parte larga de esta conferencia. Cada vez más tengo la impresión de que vamos a ningún lado. Lentamente, mientras sigue la charla, estamos llegando a ningún lado y eso es un placer. No es irritante estar donde estamos. Y sigue. Durante 15 minutos, ¿no? Porque la conferencia dura unos 40 y este procedimiento ocupa la segunda mitad. Después tiene un desenlace magnífico, ¿no? Donde dice algo así como: todos tenemos una canción que no es ninguna canción en absoluto y cuando ustedes cantan, ustedes están donde están. Es decir, el resultado del canto, el resultado de esa performance musical es una producción de un plus de presencia. Es una expansión ontológica, lo que está diciendo Cage. De eso hablan los rituales cuando dicen que uno puede entrar en comunicación con algo que no está estrictamente o en este plano o en nuestro mismo lenguaje, ¿no? Esta obra es una de las obras cruciales, ¿no? para pensar esto, porque aparte es una obra que hace su propia teoría en la primera mitad respecto de lo que lo vacío, lo que la espacialización, lo que ese grado convivencial que implica esa situación de esa obra, viene a inducir, investigar, como dice Cage en una hermosa carta sobre el haiku que escribe, investigar, a diferencia de esas obras apabullantes. Dice, bueno, Shakespeare o Beethoven nos cachetean con su conocimiento sobre la sensibilidad humana, dice Cage. El haiku, en cambio, y uno diría la conferencia sobre nada, nos obligan a buscar el infinito en nuestra propia pobreza interior. Esto que es fantástico, ¿no? En un punto, más que por lo fantástico que es, me interesa traerlo porque, de algún modo, es una declaración muy puntual sobre el funcionamiento de lo que está proponiendo Cage, de algún modo, ¿no? Porque aparte es un funcionamiento de lo inseguro, es decir, de lo inverificable. Busca el infinito en tu pobreza interior, que no vas a tener a Macbeth afuera para simbolizar tan claramente y olvidarte vos de la necesidad de involucrarte en ese rito, ¿no? Entonces, acá lo que hay es un umbral técnico formidable que Cage vulnera hacia mediados de siglo y que viene de la mano de 433, que es una obra posterior a esta, de la obra para piano y para un intérprete y para piano 433, en la cual ustedes conocen, tiene 3 movimientos en los cuales no se toca el piano, finalmente, ¿no? Es decir, es otra secuencia de las obras de vacío de esta época o de nada de Cage. 2 últimas. Otra persona que estuvo muy vinculada con Cage, que fue amiga de Cage, aunque Cage
tenía esta cosa fantásticamente como devota, que contestaba todas las propuestas que le hacían. De hecho, Cecilia Vicuña me contó que tiene una carta de Cage que ella utilizaba, recibía muchas cartas y utilizaba una cosa que le había facilitado Dick Higgins, que era uno de los grandes editores de la vanguardia en Estados Unidos en los 60, con la editorial de fanzines Something Else Press, ¿no? Y él le había facilitado una cosa que eran los notograms, que eran como unos formularios con carbónico, pero que tenían un espacio determinado para contestar. Entonces era, bueno, te invito al concierto en tal lado, para tal otra, y quedaba ahí. Cage contestaba y conservaba una copia de toda su propia correspondencia, si tenía mucha conciencia de la importancia de sí mismo, obviamente, ¿no? En ese punto. A diferencia del poeta Mosela Rayan, que dicen que perdió como 15 libros en las sucesivas mudanzas, por ejemplo, ¿no? Pero este carácter completamente maníaco de Cage en la organización procedimental, muy de la mano de la cuestión ritualizada, ¿no? Hizo que él entabló correspondencias fantásticas. Y entre otras personas con las que tenía amistad, y muy intensa, estuvo Yoko Ono, que de hecho fue alguien que transformó su alimentación, ¿no? En definitiva, él conoció a Yoko cuando Yoko estaba en pareja con un gran músico japonés y después siguió en amistad con ella cuando estaba con Lennon. Y Yoko en un momento, bien que tiene esa película que son todas como nalgas, como colas, y medio le propone a Cage si puede hacer algo de la música para la película, y Cage le dice, no me interesan los culos, ¿no? No me interesan, que no era cierto igual, ¿no? Que sí, pero no me interesan los culos en el sentido ese, o sea, porque no me interesa ninguna idea obsesiva. Fantástico. La película era como la repetición, no me interesa la presencia de ninguna idea obsesiva. Me interesa el vacío, donde podemos de algún modo romper con ese mandato obsesivo, ¿no? Pero era un condimento de mala onda de Cage, ¿no? También como de, le podría haber dicho que no sin decir eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que Yoko Ono, como partícipe de todo lo que fue también Fluxus, de todo ese momento, como George Brecht, y como muchos otros artistas posteriores, por ejemplo Brian Eno, también cultivó una rama de su poesía. De hecho, en su primer libro, en Grapefruit, en Pomelo, miren esta hermosa primera edición que tengo acá en español, libro del año 64, que son instrucciones, la mayoría de los textos, de los poemas, llamémosle, como también estaban las de George Brecht, del movimiento Fluxus, que se llamaban partituras para evento, ¿no? Que eran pequeñas instrucciones. Uno podría pensar que acá hay otra faceta, que es como la miniaturización, ¿no? Y el retorno a la vida cotidiana de algunos hechos que tendrían un destino o una vocación o una finalidad misteriosa de vuelta, ¿no? No práctica. Les leo un par de las instrucciones de las piezas de Yoko, que son muy maravillosas algunas y que trabajan con un lenguaje justamente como muy escueto también para eso, ¿no? Pieza de colección. Coleccionar en la mente los sonidos que se han escuchado casualmente en la semana, repetirlos mentalmente en distinto orden una tarde. Pieza de ciudad. Caminar por toda la ciudad con un cochecito de bebé vacío. Pieza de escondite. Esconderse hasta que todos se vayan a sus casas. Esconderse hasta que todos se olviden de uno. Esconderse hasta que todos mueran. Pieza de pieza. Número 3. Quedarse en una pieza un mes. No hablar, no ver, susurrar al fin del mes. Pieza de amanecer. Tomar la primera palabra que se nos cruce por la mente. Repetirla hasta el amanecer. Bueno, y así continúa, ¿no? Bien que es bastante extenso. Esto es una auténtica maravilla de una figura que por su pensamiento absolutamente lateral fue muy maltratada en la historia de la cultura, por ejemplo, por los fans de rock, que es una subespecie complicada, ¿no? Para entender algunas cosas fantásticas, entre otras para entender que aparte Yoko hacía una música absolutamente fantástica también, ¿no? Última cosa que les quiero decir, y si después quieren me acompañan o nos acompañamos a caminar ahí, nos dispersamos y cada uno sigue su vida. Ponemos pieza de terminación de charla, ¿no? El repertorio técnico, que es lo que un poco que quiero ser justo también en esto. Dije Brian Eno. Me gustaría mencionar una artista fantástica argentina, se llama Mariana López. No es casualidad que también la hayamos editado en mi proyecto, pero bueno, uno hace las cosas con las que cree, ¿no? Y de las que gusta, que sacó un libro hace muy poco que de algún modo evoca la forma de estos instructivos
de Yoko Ono. El libro es parte de un conjunto de libros que se presentan juntos, se llama Muerte y Miseria, y son todas instrucciones sueltas de curandería, justamente, que están extraídas y reformateadas como un libro, como un poema, tomadas de la Encuesta Nacional de Folclore encargada por Ricardo Rojas en el año 1921 en este país. Cuando había sectores de la intelectualidad que pensaban que era interesante averiguar qué sabía el pueblo. Una pregunta como esa, ¿no? Desmesurada. Es un libro fantástico. Ese también tiene una evocación de la forma de lo de Ono, como también muchos libros de instrucciones de Brian Eno, ¿no? Bueno, repertorio técnico de la ritualización poética. Lo último. Más cerca acá, más cerca geográficamente y en el tiempo y en el afecto, este libro de Arturo Carrera, primer libro de Arturo Carrera, escrito con un nictógrafo, 1972, es un libro que, entre muchas características salientes que tiene, es que está presentado sobre una página negra con el texto en blanco, a la manera en la que lo había hecho Haroldo de Campos, con unos pocos textos en los años 50. El neobarroco, siempre es bueno recordarlo, tiene una relación medular con la poesía concreta, a partir del descubrimiento de la materialidad del signo verbal, ¿no? Justamente. Y este libro de Arturo, que ya era producido escribiendo de noche, a oscuras, esta es la idea de lo nictográfico, hay toda una historia de los artefactos nictográficos, está el de Lewis Carroll, etc. Este libro, lo que me interesa recordar es que Arturo, que era muy amigo y de algún modo protegido, cuando había llegado aquí a la ciudad de Buenos Aires desde Pringles, por Alejandra Pizarnik, también fíjense, ¿no? Traductora de Artaud, ¿no? Quien lo llevó a Arturo a leer Artaud también, y a través de él nos llevó a otros, ¿no? Quiero decir, fíjense esta vectorialidad que también es lo que llamamos tradición, ¿no? Como alguien le acerca algo a alguien, esos signos están en disponibilidad, no tienen tiempo, no son anacrónicos necesariamente, ¿no? O sea, quiero decir, uno puede acercar un poema a los indios Cuna y lo trae un poeta que trabaja de otra manera, esa red se va gestando y de ese lugar, de ese humus, es de donde surgen las prácticas, ¿no? Nadie se autofunda, afortunadamente. Presentan este libro juntos en un evento que tiene una naturaleza de ritualización muy básica, pero que es efectiva, uno la puede utilizar en la vida cotidiana para hablar incluso, no sería un ritual en el sentido cabal total, pero quiere decir, tiene una potencia, tiene una eficacia simbólica, diría Lévi-Strauss, que es una sala completamente oscuras. Y se leen fragmentos de este texto, es decir, llevan la nictografía, la nocturnidad de este hermoso poema, por otra parte, de Arturo, un poema bastante fúnebre, a la nocturnidad en el espacio, ¿no? A la inmersión, a la situación. Siempre el tema también, o uno de los elementos en la ritualidad, salvo cuando tiene esa cosa portátil que plantea Yoko en algún punto, ¿no? Es también algo espacial, es también un espacio que hay que definir, un espacio-tiempo que se define y que se diferencia y que se potencia ahí, ¿no? En ese ámbito completamente oscuras leen fragmentos del poema, y tal vez esta anécdota ya muchos la conozcan. Es la única grabación que se conserva de la voz de Alejandra Pizarnik, esa, leyendo poemas de Arturo, ¿no? Casualmente, una cosa fantástica y con una voz completamente cavernosa, una lectura verdaderamente formidable, de unos 3-4 minutos que existe la grabación. Si la buscan en las plataformas de video, la van a encontrar. Interesante, ¿no? Nuevamente, años 70, estamos también en una ráfaga de impulso vanguardista en la cultura argentina, porque han pasado los 60, ha pasado el Ditela, es una época en la cual hay una efervescencia, bueno, y hay un estado de cosa social que también es experimental en muchos sentidos. Hay figuras que están desarrollándose en ese campo cultural, como Roberto Jacobi, por ejemplo, ¿no? Para pensar inventores también, para pensar ritualizadores en nuestra cultura, que piensan también esos artefactos convivenciales, situaciones, etc. Y hacen esta lectura que es, bueno, algo completamente desconcertante y fantástico, y que supone simplemente también una nueva técnica para seguir acumulando de todas las que hablamos antes, para pensar en la producción de ese espacio ritual y de ese tiempo ritual diferenciado, en el cual posiblemente lo que no hay es una indicación de cómo uno debería interpretar cada cosa, ¿no? En este tipo de rituales semipaganos. Pero lo que sí hay es la disponibilidad de las que yo les hablaba al comienzo, de entregarse a una situación donde pueda resonar algo de eso misterioso que acude para reprimir la totalización del pensamiento que describe la realidad con arreglo a cuantificación, estadísticas, fines, cantidad de likes o
posibilidad de ser verificado de algo a partir de una metodología, ¿no? Entonces, también, como esa corriente iba a continuar, ¿no? Cecilia acá, contaba que conoció a Perlonguer, entre muchos otros poetas y artistas aquí en sus estancias en Argentina, antes de que Perlonguer viajara a Brasil y se involucrara en el ritual del Santo Daime, ¿no? El ritual del Santo Daime, que sigue cultivando una comunidad actualmente en el sur de Brasil, en Mato Grosso, ¿no? Mato Grosso, ¿dónde está? Bueno, es en esa misma comunidad, ¿no? Le pregunto a ella porque conocemos dos personas que tienen un rancho ahí y que van cotidianamente y son devotos de Santo Daime y viviendo aquí en la Argentina, pero van permanentemente para allí. Y Perlonguer, en la última etapa de su vida, posiblemente arrastrado por una situación límite, así como se acerca también al padre Mario, ¿no? Empieza también a desanclar la extraordinaria potencia, plasticidad gongorina de su lenguaje, absolutamente increíble, como el góngora del Arrabal, el góngora de Avellaneda, ¿no? Y ponerlo también al servicio de grandes poemas como La canción de la muerte en bicicleta, repetitivos, con letanías que van produciendo también este mismo efecto, quizás pretendidamente sanador, del que hablábamos en los poemas de los indios Cuna. No quiero terminar sin mencionar dos cosas antes de que pasemos para la sala. Jerome Rothenberg, en la antología Técnicos de lo Sagrado, dice una cosa muy interesante también, que es: toda vez que queramos pensar las relaciones entre las técnicas que utilizan culturas a las que nuestra cultura ha intentado exterminar, por ejemplo, deberíamos tomar algunos reparos. Esos reparos no significa ser un purista, ¿no? Yo creo que no hay nada peor para una cultura que el purismo. Es la condena a la muerte o al totalitarismo. Por supuesto que no es lo mismo una cultura minoritaria y perseguida intentar resguardar su pureza que una cultura dominante. Pero en última instancia, epistemológicamente, siempre es un problema el principio de pureza, ¿no? Por definición estamos en un flujo existiendo. Estamos condenados, si alguien lo quiere ver negativamente, o bendecidos por la posibilidad de convertirnos en otra cosa en el sentido más orgánico, pero también en el sentido psíquico. Entonces, más allá de que eso significa que tenemos que estar habilitados para hacer esas asociaciones, lo que me parece interesante de Rothenberg es que él dice: igual deberíamos estar atentos a que de pronto aquellos ritos eran producidos, eran llevados a cabo en culturas que, como tenían una concepción, o como tienen, porque decir tenían también es un acto de arrasar, ¿no? Que decir, como tienen una concepción diferente del peso de eso que no se controla y una concepción diferente del grado de no centralidad del ser humano en el concierto de lo existente, también vivían generando estas técnicas constantemente de comunicación con eso otro para poder protegerse de los peligros, para poder generar un efecto de orden, para poder de algún modo ordenar, ¿no? Para poder producir eventos de control, ¿no? Es decir, por ejemplo, ante la imposibilidad de prever de otro modo cómo se iba a desarrollar el clima, pedir la lluvia para la cosecha sería estar pidiendo un amparo, un orden, un funcionamiento. El grado de encierro al que hemos llegado nosotros en el vector opuesto hace que muchas veces nuestros rituales tienden a ser rituales de disolución. Por eso la recurrencia del lenguaje de la destrucción en la ritualidad, llamémosle occidental. Artaud dice: hay que destruir todo, ¿no? Que dice Parra: hay que humillar a la poesía sin saber para qué, después se verá qué se hace. Si no, no podemos ni empezar. La visión occidental de estos mismos procedimientos, incluso a veces cuando hay similitudes técnicas muy profundas, hay que entender que tiene a veces características diferentes en ese sentido, ¿no? Es decir, en un caso se está intentando desmontar un orden a veces, y en el otro caso se está intentando adquirir un orden, calmar un peligro, ¿no? Percibir generar un efecto de orden. Pero en los dos casos lo que importa, cuando hay algo genuino, cuando no hay algo simulado, que esto es un punto que no es el punto de la charla de hoy, pero es fundamental decir esto, ¿no? Hay una prueba de sinceridad después siempre en las cosas que hacemos como artistas. Esa prueba de sinceridad tampoco alguien tiene el sincerómetro para decir, pero en este tipo de casos, que estamos hablando de algo tan gravitante, es doblemente relevante esa prueba de sinceridad. Pero en los casos en los cuales esa prueba de sinceridad es superada, lo que tenemos que ver es que hay un punto de contacto igual, que es que toda ritualidad supone en alguna medida una disponibilidad, una apertura, un no avanzar sobre los otros, sobre el otro, describiéndolo, caracterizándolo, comunicándole, como estoy haciéndolo yo ahora, por ejemplo, ¿no? Y
y supone entonces una forma de humildad. Es decir, supone, a mí me interesa pensar eso en última instancia, además de la pasión y el afecto que siento por todos estos artistas que están en el humus de lo que ustedes pueden ver en muchas de las cosas que hace Cecilia, por ejemplo, pero de muchos otros también, como digo, más jóvenes y demás. Me interesa pensar que eso que llamo humildad, y que para mí es un don de la sensibilidad artística, que permite hacer las cosas artísticamente, es también algo que tiene consecuencias epistemológicas y políticas. Es decir, es una manera de pensar cómo me presento la realidad a mí mismo o a mí misma. Vuelvo a decir, si sigo pensando en la posibilidad de que tengo que hacer algo para alcanzar algo que no tiene mi mismo lenguaje, que cada uno ponga lo que está colocando allí, ya estoy rompiendo la totalización de mi omnipotencia en mi posibilidad de describir el mundo y estoy abriendo una grieta en ese sentido epistemológica que puede hasta ser interesante para retroalimentar después el funcionamiento cotidiano técnico del uso de los saberes que sí nos rigen. Y ahí me parece que hay algo que es fundamental y ahí me parece que apunta un pensamiento como el de Calazo, que no está, les vuelvo a decir, no está diciendo tírense un 9º piso, la magia les impedirá caer hasta el piso, ¿no? No va a pasar eso. Todos cuidado con los artistas, vieron que Charly García saltó de esa, salten ustedes a ver si caen adentro de la pileta. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado todo este rato. Para mí era muy importante venir a hablar de esto realmente hoy, pues es un tema que me apasiona. Vuelvo a agradecerle acá a Magu y la religiosa atención que siento que me prestaron. Lo agradezco profundamente y les quería pedir por eso que si quieren salgamos entonces ahora. Y me encantaría que no aplaudan, pero no por una cuestión narcisista, sino porque es como que se corta si aplauden. Eso también tiene que ver, miren, termino con esta anécdota muy pavota. Egberto Gismonti, que como Leda Valladares, ¿no? Por ejemplo, como Alan Lomax, tiene esto de la etnomusicología, ¿no? De ser un investigador de las músicas de otras culturas, además de ser un músico extraordinario él. Cuentan una anécdota que en una de estas incursiones a una comunidad Amazonas profundo, después de una estancia de un tiempo en el cual él está recopilando las músicas, estudiando las músicas que hacen en la comunidad, la última noche le permiten tocar a él en la ronda, ¿no? Buen compañero de fogón, Egberto Gismonti. Bueno, le permiten tocar. Por supuesto la descose, ¿no? Y cuando termina, nadie dice nada, nadie aplaude. Bueno, pasa el tiempo, se siguen dando las diferentes combinaciones de la vida, ¿no? Quiero decir, cada uno deriva en la diferente situación posterior que lo involucra. Y él le pregunta al referente que él tenía en la comunidad, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué les pareció? Y él le dice, cuando no se aplaude, para nosotros significa que les gustó profundamente. Y lo que se hace es tratar de no aplaudir porque al aplaudir se corta el efecto de lo que acaba de pasar antes. De esta manera el espacio de resonancia se expande, como si uno dijera, el espacio de esa ritualidad puede permear un poco más la atención y evitar ese desahogo que igual siempre necesitamos, ¿no? Quiero decir, pero les agradezco de vuelta y si quieren salimos.